Él no sabe ni cuál es el rol. Porque para yo ser ministro del Evangelio yo no necesito estudiar. Porque el llamado no lo da un estudio, mi hermano. El estudio lo que hace es capacitar mi conocimiento para yo no estar como un neófito en la calle. Pero el ministerio no proviene de la mano del hombre. Yo no le puedo decir a usted es pastor, sino viene directamente el llamado de arriba. El llamado es vertical, no es horizontal. El llamado viene de arriba, la voz de Dios. Y hay varios personajes que yo te los voy a nombrar en esta noche y quiero que presten atención. Por eso no voy a ni a levantar la voz, Y vamos a empezar por el llamado. Y aquí algunos pudieran haber tenido experiencias de oír la voz de Dios a su vida. Cuando hablamos del llamado al ministerio, tiene que ver primeramente con ser enviado. O sea, el llamado no es para yo ser grande, ni para colgar un título en una pared. El llamado mío es para yo ser enviado. ¿Y enviado a qué? A hacer una tarea del Señor. Las tareas del Señor son directas y Él te lo va a decir a ti al oído. O Dios va a usar a alguien para decirte, así te dice el Señor, es tiempo de que salgas a hacer mi obra. Dios habla de diferentes maneras. Y tenemos que tener un oído que presto, atento a la voz de Dios. ¿Te acuerdas cuando Samuel? Dice que Samuel ministraba al lado de Elí. Pero Samuel era un niño de 12 años cuando por primera vez oyó la voz de Jehová. Y la desconocía, no sabía quién estaba llamando. Él solamente escuchó Samuel, Samuel. Y él dijo, ¿quién me llama? El único que está aquí en la casa conmigo es Elí. Y él se paró y fue corriendo donde está Dios. Señor, ¿me llamó? Si no te llamaba, acuéstase. Se acostó y por segunda vez vino la voz, Samuel, Samuel, y él se volvió a levantar y fue a donde Elí. Dime, ¿qué quieres? Y yo no te llamaba, acuéstate. Y vino por la tercera vez y corrió y era tan tremendo que ni aún Elí entendía de que Dios le estaba llamando. Mira, hay momentos en que Dios nos está hablando y hacen ni pendiente que Dios nos está hablando a nosotros. Experiencias mías que yo he vivido es que yo a veces estoy tranquilo así, quieto, haciendo algo, y yo siento que la cabeza mía comienza como que a correr como un erizo, como que empieza como que a correr algo por la cabeza mía. Y en ese momento cuando yo siento que algo está pasando por mi cabeza, yo siento como que algo diferente, ay, Señor, está por ahí cerquita. Señor, quiero hablar a mi vida. Yo, Señor, ¿por qué es Dios ahí? Y de pronto usted está haciendo algo en su casa y de pronto sintió que, uy, Señor, tú estás aquí, algo quieres conmigo. Entonces uno tiene que estar pendiente del oído. Y a Elí se le había olvidado eso, mis amados. A Elí se le había olvidado quién era Dios, cómo Dios llamaba. Y por tercera vez cuando Samuel le dice, ¿me llamas? Él entendió, ay, algo Dios quiere con este muchachito. Y ve y acuéstate. Y si vuelves a oír la voz, dile, heme aquí, habla que tu siervo oye. Y cuando Dios le habla a Samuel, le habla algo que él no quería oír. Sabe que cuando Dios te llame a ti al ministerio, te va a llamar para hacer algo que a usted no le va a gustar hacer. Y es para confrontar a más de uno. Porque el ministerio es para confrontar a más de uno.
El ministerio es para que la gente diga, pero entonces yo con tantos años en el Evangelio y ni siquiera Dios me ha hablado y está empezando, ya está caminando en el ministerio. Porque Dios no tiene nada que ver con las edades. Dios puede llamar a un viejo, como puede llamar a un adulto, como puede llamar a un joven, como puede llamar a un niño. Para Dios no hay edades, Dios tiene que llamar. Porque Dios va a buscar personas conforme al corazón de Él. Dios siempre va a colocar el ojito en personas que tienen cualidades para el ministerio. Y usted dirá, pero ¿por qué el pastor hoy está hablando del ministerio? Porque aquí hay gente que Dios está llamando al ministerio. Aquí hay gente que Dios está preparando y las va a ungir para llevar buenas nuevas de salvación. Amén. Y la iglesia tiene que florecer con los ministerios. El ministerio tiene un solo propósito, mi hermano. Cuando Dios levanta ministerios con un solo propósito, y es de perfeccionar. Perfeccionar a los santos. Perfeccionar a la iglesia. Y Dios llama, y Samuel pues recibió ese mensaje. Pero el llamado de Dios son infinitos. El llamado de Dios son diferentes. A mí me llamó de una manera. A Carl Luna lo llamaría de otra manera. A Billy Graham lo llamaría de otra manera. A cada quien Dios lo va a llamar diferente. No va a ser igual. Dios no usa el mismo método para todos. Dios va a usar un método diferente porque Dios debe de ¿qué? De organizar el corazón de la persona a la que le tiene el ojito puesto para presentársela que delante de él una vida santa. Por eso que cuando dice el llamamiento a una vida santa es ser santo porque yo soy santo. Y cuando tú vas al Levíticos, te encuentras, creo que en el capítulo 19 de Levítico, tú encuentras que cuando Dios llama a los sacerdotes a ministrar, le dice ser santos. Lo primero que Dios quiere de un ministro es la santidad. ¿Por qué? Porque el que va a ministrar debe de ministrar santidad, debe de ministrar transparencia. Ese es el llamado al ministerio. Aunque hoy pues es fuerte decir. Y quiero nombrar algunos personajes, y yo sé que de pronto ustedes ya lo conocen, pero quiero nombrar algunos personajes en que Dios llamó a cada uno diferente. Y ustedes van a entender que el llamado de Dios va a ser diferente. Y un día de estos, en su casa, Dios te va a llamar de una manera diferente. Y este se le va a caer la olla en la cabeza. Y así dice el Señor. Con esta olla usted va a hacer milagros. Aleluya. El primer llamamiento lo vamos a encontrar en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1. Ahí encontramos el primer llamamiento. Hay algunos que no tienen llamamiento, tienen el llamamiento. Son ministerios, escúchenme aquí, mi hermano, y yo quiero que presten mucha atención porque eso les sirve a usted el día de mañana. Hay muchos ministerios que están siendo ejercidos, pero son puestos por el hombre. No son ministerios puestos por Dios. Esos ministerios empiezan bien, pero esos ministerios terminan. Y en el ministerio no es empezar bien, es terminar bien. Y encontramos al primero en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1. Y vemos a un personaje. Y usted va a ver en los propósitos tan diferentes. Miren los propósitos. Gracias. Miren los propósitos. Dice que ¿a dónde estaba ubicado Abraham? ¿En qué tierra estaba ubicado Abraham? ¿Cómo se llamaba el lugar donde Abraham vivía?
Antes pues no era Abraham, antes era Abraham. Abraham, ¿no? Dice que Dios saca a Abraham de su tierra y de su parentela. Abraham no era una persona, a veces la gente cree que Dios llama solamente a los pobretones. No, Dios también llama a los ricos. Abraham era una persona adinerada, Abraham no era cualquier. Pero a Dios se le metió el chispero de llamar a Abraham, y sal de su tierra y de su parentela. O sea, le estaba diciendo a Abraham, Abraham, sal de tu confort. Porque Abraham estaba viviendo bien. Sal de tu confort. Y te llevaré a un lugar, a una tierra que fluye leche y miel. Y cuando tú ves la historia de la tierra que Dios le prometió a Abraham, no había sino un peladero. Porque el llamado de Dios es un peladero, pero en el camino florece el ministerio. En el camino vienen las bendiciones. Y cuando tú ves la vida de Abraham, ahora, Abraham sale de la tierra de su parentela al lugar que fluye leche y miel, pero ¿cuál fue el llamado de Abraham? ¿Para qué Dios sacó a Abraham? ¿Qué había pasado antes de Abraham para haber Dios llamado a Abraham? ¿Qué pasó antes de Abraham para Dios haber llamado a Abraham al ministerio? ¿Cuál fue la razón del llamado de Abraham? El antes y el después. Vamos a ver, mientras que yo me tomo un café blanco. Bueno, ¿dónde están aquí los estudiosos de la Biblia? ¿Qué había pasado antes para Dios llamar a Abraham? No hay respuesta. El que me lo diga paga un fresco allá al lado. No, pero antes, la torre de Babel. En el capítulo 11 del libro de Génesis encontramos la construcción de una torre, de un medio de llegar al cielo. Y ese medio fue destronado, fue derribado y el pueblo fue esparcido. Del capítulo 11 al capítulo 12 hay una extensión de años. Ahí hay un hueco, ahí hay un hueco. No es 11 al 12, no, en ese 11 al 12 hay un espacio, porque la generación se había esparcido. Ahí fue donde se hicieron los primeros lenguajes. Ahí fue donde salió los bilingües. Ahí fue donde se formaron toda la raíz de los idiomas. Ese es el centro. La confusión. Y cuando Dios levanta a Abraham al ministerio, su llamado era a unificar su pueblo nuevamente. Dios sacó a Abraham de su tierra, ¿para qué? Para volver a traer a Israel al lugar. Ese era el propósito de Abraham, unir su pueblo. Ese era el propósito. Ese era el propósito de unir una generación que estaba esparcida. ¿Y ese pueblo quién era? Israel.
¿Entendieron ese llamado? Vio como Dios llamó tan lindo a Abraham y lo llamó con ese propósito de unificar a su pueblo, Israel. Y de ahí salió generaciones. Vamos para el segundo llamado. Presten atención a los llamados para que vean cómo son diferentes. El segundo llamamiento, el que llamamiento, lo encontramos en el libro de Éxodo. Estos cafés son buenos así. Libro de Éxodo capítulo 3, versículo 2. Mira aquí. Abraham sale del confort, había un pueblo esparcido, lo unificó, que fue su pueblo, Israel. Israel fue introducido ¿a dónde? A Egipto. Vamos a llevar la secuencia y ustedes entender la historia. Israel sale, Abraham forma a su pueblo, José, Israel, es de las tribus, agarra a su pueblo, a Jacob y a su familia, a toda lo dice que entraron, creo que fueron 600, y entraron a Egipto, a tierra de Gosén. Sería la tercera tierra, ¿no? Porque Ur primera, Canaán segunda y Egipto tercera tierra. Entró a ese lugar, pero mira cómo sale de aquí y vuelve encerrado. Ahora, en este lugar encontramos que Israel dura ¿cuántos años? 430 años de esclavitud. Y cuando tú miras la vida de Abraham, Dios se lo había hablado a Abraham. Israel pasaría 430 años de esclavitud. Ya todo eso estaba organizado, esto estaba en el plan. Pero Dios llama a Abraham y levanta a su pueblo. Lo introduce a Egipto y en Egipto son conectados por 430 años. Y dentro de Egipto vivía un caudillo. Uno que no era de ellos. ¿Que era quién? Moisés. De ahí Moisés sale a tierra de Madián, sale al desierto por matar. O sea, esa matanza estaba en los planes de Dios, era la manera para poder salir Moisés. Moisés sale de Egipto a 40 años, tenía 40 años cuando él sale de Egipto. En 40 años, porque usted le va a prestar atención cuando él habla, cuando Dios llama a Moisés, usted va a prestar atención. Mira, los 40 años. En 40 años, ¿qué pudo haber aprendido Moisés en Egipto? Toda la cultura egipcia se la conocía al derecho. O sea, es más, Moisés no se montó al trono porque no era hijo legítimo, sino que tenía que gobernar el hijo. Pero Moisés era el que estaba predestinado a ser el coronel del lugar ese. Pero como a Dios no quería montarlo en el trono de Egipto, y no Dios quería montarlo en el trono de él, Dios lo tuvo que sacar de Egipto. Y lo sacó a los 40 años y en tierra de Madián, 40 años cumplió más, y a los 80 años, aquí, en este llamado, 80 años, tenía Moisés. 80 años. Y recibe el llamado. Y el llamado de Moisés dice que él salió ¿a qué? ¿A qué fue él a la montaña? No, a orar no. Él fue aquí a la montaña. Él era un pastor de ovejas. Pero él fue a traer ¿qué? Las ovejas de su suegro Jetro. Él fue a traer las ovejas.
porque ya era el tiempo de traerlas, la hora de guardarlas. Y cuando él va a buscar las ovejas, dice que en el desierto habían zarzas, y en el desierto está acostumbrado a ver tantas zarzas. Pero una zarza se encendió, y él sabía que una zarza se prende por el sol, pero se apaga. Y esa zarza se apagó. Esa zarza ardía, era un fuego. Y a eso a él fue una curiosidad, wow, y esta hecho no se apaga, ¿y por qué? Si ya se le acabaron las ramas, ya está todo seco, ¿por qué sigue? Y fue cuando él se acercó a ese lugar, a ver lo demás acerca, ¿por qué? ¿Cuál era la fuente de que no se apagara? ¿Acaso había un pote de gasolina allá al lado? Y cuando él se fue acercando a ese lugar, dice que la voz de Jehová se oyó. Dios, que Dios habla. Dios no hace. No, Dios habla. El problema es que somos nosotros que no hemos entendido la voz de Dios. Dios habla. Y Dios habla a través de sueños. Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de las piedras. Dios habla a través de un teléfono. De repente usted agarra el teléfono y suena un mensaje ahí. Dios le habla. Dios habla de diferentes maneras. Y en este momento Dios le estaba hablando a Moisés de una manera diferente. ¿Cómo le hablaba a Samuel? Durmiendo. ¿Cómo llamaron a Abraham? En el confort. Ahora a Moisés lo llamó ¿qué? Trabajando. Estaba trabajando. Y Dios lo llama y él se acercó, y cuando escuchó la voz de Dios, wow, primera vez. Mire, eso es lo más hermoso, cuando uno por primera vez escucha la voz del Señor. Eso cuando dice, así te dice el Señor. Mire, para mí eso era tan emocionante, tan lindo. Porque cada vez que venían gente de afuera, predicadores, en aquel entonces que traían esos, que era la ola de los evangelistas en el 80. Y todos esos no me estoy jactando, y Dios me guarde de la jactancia. Dios me guarde. Pero cuando venían todos esos predicadores y estaban, y en su nombre, y la gloria de Jehová, y yo, uy, wow, yo de entre mí decía, uy, tan lindo, yo quiero estar igual que ellos predicando allá arriba. Y en medio de ese gozo, yo gozándome ahí, así te dice el Señor, pásame para acá ese joven, para acá, yo, uy, para mí, corre, para adelante. Pero no había predicador que no me pusiese la mano en la cabeza. Así te dice el Señor, te llama el Señor. Y eso yo, uff, Dios mío, Carlin. Que duré 15 años para salir al ministerio. Por eso es que el llamado no tiene nada que ver, a unos así y a otros con el tiempo. Pero Dios está preparando el terreno para llevarlos a un lugar de excelencia. A Moisés lo preparó 40 años en Egipto, toda la cultura, y ahora lo preparó 40 años en el desierto. O sea, riquezas y humildad. Y Pablo dijo, sé vivir en qué, en la abundancia, y sé vivir a dónde. Ese es el ministerio. Y Moisés oye la voz de Dios. Quita el calzado de tus pies, porque donde pisa tierra santa es. Abraham sale para unificar a un pueblo, pero Dios llama a Moisés para libertar a un pueblo. Dios llama tan diferente. Ahora Dios llama a Moisés y le dice, he oído la aflicción de mi pueblo. ¿Sabe cuál era el mensaje de Moisés en Egipto? Hagan todos conmigo así. Hagan todos así. Deja ir a mi pueblo. Ese era el mensaje. El libro de Éxodo, ese es el mensaje. Deja ir a mi pueblo. Ese era el mensaje. Usted escucha, deja ir a mi pueblo. Y Dios levanta a Moisés, lo llama de una zarza y lo lleva a un lugar
para sacar a un pueblo al desierto, a tierra de quién? De Canaán, que era la tierra que juró Dios a Abraham. La prometida. Mire, todo va en los llamamientos van en la misma frecuencia. Y Moisés le dice, ay, Señor, habíamos dicho que ¿cuántos años tenía de qué? 40 años en Egipto. Y le está diciendo aquí a Dios, soy tardo en qué? En hablar. Qué mentiroso, ¿no? ¿Sabe qué es lo que le estaba diciendo? Yo lo voy a parafrasear lo que Moisés le estaba diciendo a Dios. Usted me va a mandar a mí a Egipto, donde me están esperando para cortarme la cabeza. Eso es lo que le estaba diciendo Moisés a Dios. Yo regreso a Egipto y la cabeza mía me la vuelan. Porque él había matado a un egipcio y él salió huyendo, fue por eso. Y tuvo que regresar. Por favor. Entonces, había uno que estaba sentado y por causa de Moisés, Dios levantó otro ministerio. ¿A quién? Aarón. Porque cuando él dice, Señor, soy torpe en hablar, tranquilo, ahí está Aarón para que le traduzca. Por eso es que yo a veces necesito un traductor aquí también. Dios tiene que levantar a otro. Cuando yo empiece, Dios tiene que levantar a otro. Porque ya el ministerio no va a qué. Ya uno va envejeciendo. Y Dios tiene que levantar ¿a quién? A otro. A un relevo. Mire, usted te van a quedar como las cosas caminan. Y Moisés regresa a Egipto y saca ¿a quién? Al pueblo de Israel. Ese es el llamamiento. Tercero. ¿Sí están aprendiendo? ¿O no están aprendiendo? Después no vayan a decir que Dios sacó a Noé para libertar a Israel, ¿no? Cuando lleguen allá le pregunten, ¿cómo estuvo el culto? Buenísimo, ¿de qué predicaron? Uy, hoy aprendimos que Dios llamó a Noé para sacar al pueblo de Israel. Y le dijo a Abraham, bájate de ese árbol. Llevan una sopa para la casa. Sí, eso es Dios, hermano. Tercero, Abraham estaba ¿qué? ¿Apacentando qué? Ahora vemos a otro aquí. Vámonos para el libro de Primera de Reyes 19. Versículo 19. Dios llama. Los que no pueden leer la Biblia pueden leer aquí Ahora vemos aquí 19. Ahora vemos a un profeta llamado Elías. No, Elías. 19 se dice llamamiento de Eliseo. Ajá, sí. Pero es Elías. ¿Ah? No, 19 dice Elías. 19 Elías. No, porque es que yo no me voy a ir para atrás para ir adelante. Sino que vemos a un Elías, el profeta Elías. Y era el tiempo en que Elías
ya había terminado su ministerio. Ya Dios le había hablado a Elías que se lo iba a llevar. Y dice la Biblia que entró ¿a dónde? Entró a Jericó, entró al territorio, y estaba ¿quién? Eliseo. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Y aquí quiero que me presten mucha atención, mis hermanos, porque ustedes van a entender los ministerios ahorita. Presten mucha atención, mis hermanos. Yo sé que están ahorita, me dan tan atención que están quedando dormidos. Dice que Elías ya iba a ser raptado, y Dios se lo había dicho. Y iba pasando Elías por donde estaba ¿quién? Eliseo. Y Eliseo estaba ¿qué? Arando ¿qué? Bueyes. O sea, los bueyes hoy tienen que ver ¿con qué? Con un tractor, los que labran la tierra. Antes eran dos bueyes, el arado y haciendo el surco. Y él estaba trabajando. Por eso es que Dios nos llama vagos. Hay gente que dice, ¿y usted por qué no trabaja? No, ¿para qué voy a trabajar si Dios me llamó al ministerio? Y si Dios ya tengo un llamado y en el momento que Dios me llama estoy trabajando, ¿qué hago? Y no trabajan. No, Dios llama a la gente que está ocupada. Y Eliseo estaba arando bueyes. Y ahí van a sacar la canción, ¿no? Estaba arando bueyes y dice que Elías dejó caer el manto sobre Eliseo. A Samuel, ¿cómo lo llamó? Samuel. A Moisés lo llamó ¿cómo? No, en una zarza. Sí, pero lo llamó en una zarza. Pero a Eliseo, ¿cómo lo llamó Dios? Eliseo. ¿Cómo lo llamó? Dios no le habló. Solamente Elías le dijo así. Y cuando Eliseo sintió el manto de Elías sobre él, ¿qué entendió él? Me están llamando. Y él dejó los bueyes ahí y dijo, ¡vámonos! Dice que él organizó primero su casa. Los ministerios antes de salir organizan su casa. No dejan la casa desordenada. Por eso cuando usted vea un ministerio 40 días fuera de la casa, dirá, ay, este está torcidito. Porque el primer ministerio está en la casa. Y dice que él agarró los bueyes, los mató y con la leña los coció, se despidió de la familia. Pero cuando le mandó el manto, espérame que me despierta, haga lo que tiene que hacer. Y fue, hizo rápido lo que tenía que hacer y siguió ¿a quién? A Elías. Y Eliseo dijo, tengo el llamado, pero no tengo la preparación. Yo que tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos ¿para qué? Detrás de algo. Y le dijo, quédate aquí en Gilgal porque Dios me ha enviado. Ay, vive Jehová, vive tu alma que no te dejaré. Y quédate aquí, vive Jehová. Y por donde iba Elías, ¿iba quién? Eliseo. Eliseo no le perdió las pisadas. Y él recibió el ministerio. El llamado fue ¿cómo? Con un manto. Otro. ¿Qué horas tenemos? 8 ya se quieren vivir. Con este terminamos y después seguimos.
El otro lo encontramos en Jueces capítulo 6, versículo 12. Gedeón. A mí esa historia me fascina, la de Gedeón. Me encanta. Ahora vamos a ver el llamado de Gedeón. ¿Cuál fue el propósito del llamado de Gedeón? Dice que Gedeón estaba ¿qué? Dándole palo a ¿qué? Al trigo. Estaba sacudiendo el trigo. Y Israel estaba viviendo los años de ¿quién? ¿Qué estaba viviendo Israel? La opresión de ¿quién? De los madianitas. Y dice que los madianitas los tenían encuevados. Por causa del pecado ellos estaban encuevados. Y que todo lo que ellos producían, los madianitas se lo quitaban. Se lo comían. Y ellos estaban pasando más hambre que ratón en ferretería. Hasta el punto en que ellos levantaron su cabeza, pidieron perdón a Dios y Dios envió su ángel y llamó a Gedeón. Y Gedeón estaba ¿qué? Ocupadito, dándole palo al trigo. Y la voz que le dijo: hombre forzado y valiente, Dios está contigo. Y Gedeón dijo: gloria a Dios, aleluya. ¿Ah? ¡Ay! Gedeón se le cuadró al ángel. ¿Cómo me dijo? Hombre forzado, valiente, Dios. ¿Cómo? Hombre forzado. ¡Ay! Forzado. Dios está con usted, como estamos llevando más palo que una gata ladrona. Mire, Gedeón confrontó al ángel. Que Dios está con nosotros y usted ve por lo que estamos viviendo. Miren, estamos escondidos. Estoy dándole palo a esto, a escondida, que no vengan los madianitas y nos coman el trigo. Y los madianitas eran mucha gente. ¿Y saben cuál es el propósito de Dios, el llamado de Gedeón? Ay, para libertar a Israel. No, para demostrarle a Gedeón que Dios es capaz de hacer libertad con poquita gente. Ajá. Que Dios no hace victorias con mucho pueblo, sino con 3, Dios da victoria. Con poquito hacemos mucho. Ese fue el propósito de Dios. Porque Gedeón, ¿qué hizo? Ah, bueno, Señor, si era que usted me está llamando, sí, Señor, usted me está llamando, y usted es el ángel, puede ser que sí, pero vamos a hacer algo. Yo voy a traer este vellón, y donde caiga este pañuelo, según me de hoy, se paran todos de la silla, ¿no? Pero no están tan serios ustedes hoy. Y Gedeón dice: está bien, Señor, usted me está hablando, pero quiero primero, vamos a probarlo si es verdad. Vamos a ver si es verdad que usted es Dios. Qué hombre tan valiente, ¿no? No se equivocó contigo, le digo valiente, ¿no? Yo voy a colocar este vellón allá afuera. Y usted sabe que todas las mañanas amanece el pasto mojado. Y si hay humedad, pues todo tiene que estar mojado. Hagamos algo. Que mañana cuando yo me levante esté todo el pasto mojado, pero este vellón sequito. No hay, y era el vellón era una esponja. Esto esté sequito. Y al día siguiente se levantó Gedeón y la grama estaba ¿qué? Mojada. Ajá. Y él agarró el vellón y ¿cómo estaba? Pero aún no creo todavía, Señor. Ahora vamos a cambiarlo. Ahora que esté mojado el vellón y la grama esté seca. Difícil, ¿no? Y al día siguiente se levantó y todo sequito. Y cuando agarró el vellón, lleno de agua.
y dijo, ya creo que sí eres usted. Si tú eres, déjame que vaya y traiga mi ofrenda y se la presente. Y hizo lo que tenía que hacerle. Dijo, bueno, ahora sí, Señor, ¿cuántos van conmigo y acabamos con toda esa gente? Eso es lo que yo quiero saber ahora. ¿Cuántos son? ¿Y cuántos me tocan? ¿Y qué hizo Gedeón? Censó al pueblo. 32.000 hombres de guerra. ¡Ah! Con espuaca o a más de uno le corto la cabeza. Dele, Señor, con esos 32 me voy para la guerra. Te equivocaste, muchacho. Dentro de esos 32 hay gente cobarde. Pues es que dentro de la iglesia todos no son valientes. Son pocos los valientes que salen al ruedo. Y dice, ahora convoque al pueblo y dígale que los que tengan miedo den un paso atrás. Y cuando Gedeón pronunció, dice que ¿cuántos regresaron? ¿Cuántos? ¿Cuántos regresaron? Vamos a ver los números por ahí. Números. ¿Cuántos cobardes retrocedieron? Habían 32. ¿Cuántos cobardes retrocedieron? Diga usted, muchos. 22.000 hombres dijeron, no, yo voy a ir para que me maten. 22 dijeron que estaban miedosos. ¿Y solamente cuántos vieron? 10.000. Y Gedeón dijo, bueno, 10 me las puedo arreglar todavía. Sí, Señor, allá vamos. ¿Cómo? Quedan 10. Son muchos. ¿Y por qué muchos? Porque si ustedes ganan, mi poder queda por fuera. Van a decir, ustedes ganaron el pleito. Lo que Dios quería demostrar a Gedeón, que en batallas no hace falta cantidad, sino calidad. En la calle necesitamos calidad, mi hermano. Gente que le ponga la piedra al diablo en la cabeza. Y usted se van a reír a última hora. Con Gedeón. Apágame esto para aquí porque ustedes se van a reír con Gedeón porque va a estar termino. Y dice que Gedeón quedó con 10.000. Y esos 10.000, Dios, son muchos todavía. Llévalos al arroyo. Para que me traigan más agua. Más agua. Más agua. Llévalos al arroyo para que tomen agua. Y aquellos que lamen como perro, a eso los va a recoger para ir a la guerra. Y todos se mandaron al arroyo a recoger, a tomar agua. Y todos hicieron así, porque estaban llenos de sed. Pero solamente vieron ¿cuántos? 300 de 10.000. 300 estaban. Tomaban agua con la lengua, pero estaban mirando ¿qué? Que el enemigo no viniese contra ellos. Ajá, no soltaron la espada. Mira, ahora quedaron 300. Y Gedeón dijo, 300. Y ahora para arreglármelas con toda esta gente. Pues Señor, me las arreglo. A la guerra vamos, Dios sí, pero ¿cómo hacer ahora? No, esa espada no quiero espadas. Van a agarrar una trompeta, que es lo que era, ¿no? A los 300 le quitó la espada y le puso. ¿Ah? Y a medianoche empezaban las 300 trompetas. Y ellos pensaron que era un ejército.
Y ellos se mataron entre sí. Y la gloria de Jehová ese día fue victoriosa. Con 300